Bueno, y sabemos perfectamente que no es muy frecuente que los niños, que los jóvenes estén con un dolor de cabeza muy fuerte. No es normal. Por eso ya estamos nosotros en comunicación con el doctor Nicolás Breinhoff, que es de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Doctor, qué importante esta advertencia que nos vas a hacer, porque ustedes como sociedad tienen un reporte de que aumentó este tipo de cuadros. En realidad hablamos de niños, adolescentes y personas en general, y sería por la exposición que ahora es mucho más alta a los dispositivos celulares y diferentes pantallas, doctor. Buen día. Buen día, gracias por el contacto. Sí, en realidad el dolor de cabeza, nosotros le llamamos cefalea, es un motivo muy frecuente de consulta. Uno de cada 5 pacientes que consulta con el neurólogo, ahora probablemente uno de cada 4 consulta a causas de dolores de cabeza. En Hay un realidad aumento, por lo el tanto, hecho doctor. de mirar demasiado tiempo, una exposición exagerada y una mala postura frente a una pantalla, en particular si la persona tiene vicios de refracción, a lo que llamamos, por ejemplo, la gente que tiene miopía, astigmatismo, trastornos de la visión, pueden aumentar muchísimo la incidencia de dolores de cabeza y otras patologías relacionadas al uso excesivo de pantallas. Eso quiere decir que hay un vínculo directo entonces entre ese síntoma que están manifestando, que es el dolor de cabeza, y esa exposición. Entendemos que son horas y horas de exposición frente a algún dispositivo, independientemente a que sea un celular o la televisión u otros elementos, doctor. Claro, hay varios mecanismos por los cuales pueden causar algunos problemas de salud el hecho de mirar pantallas. Por ejemplo, mirar fijamente durante mucho tiempo en la misma posición puede producir una postura viciosa, una tensión muscular en los músculos, por ejemplo, de hombro, cuello, espalda. Incluso nosotros tenemos músculos por fuera de los ojos, se llaman músculos extrínsecos, y estar tanto tiempo mirando fijamente a la misma posición puede cansar estos músculos extrínsecos y causar dolores de cabeza, por ejemplo. La mala postura, también la disminución de los parpadeos. La persona que está muy concentrada mirando una pantalla disminuye la cantidad de parpadeos por minuto, hace que se seque muchísimo más el ojo. También es importante entender que cuando uno está mirando fijamente algo, abre más los ojos, entonces hay más superficie del ojo expuesta al aire, y eso causa una evaporación de las lágrimas y puede producir una sequedad ocular, ¿está bien? El brillo excesivo de las pantallas también en ciertos horarios, por ejemplo al atardecer, al anochecer, disminuye la producción de algunas hormonas como la melatonina, lo que puede causar trastornos del sueño. Una persona que ve una pantalla, por ejemplo una televisión, un celular, hasta horas muy avanzadas, hasta muy tarde, no produce suficiente melatonina en su momento, entonces al llegar la hora de dormir no tiene un sueño muy reparador. Ahora, Entonces con hay relación a ese varios punto, conjuntos, doctor, sí. con relación a ese punto nada más, porque sabemos que durante la tardecita, la noche, uno sigue muy activo utilizando estos dispositivos. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Y más todavía la recomendación para los padres que pueden tener el control sobre sus hijos, porque en el caso de los adultos ya es más complicado controlar, pero sí tenemos como padres la responsabilidad de controlar aquello que están haciendo nuestros hijos. Sí, primero que nada es muy importante asegurarse de que el chico o el adulto no tengan trastornos de la visión, lo que le llamamos vicios de refracción. En muchísimos casos no pasa desapercibido, por ejemplo, un chico que tiene miopía, entonces, o astigmatismo, y hace un esfuerzo muy superior para estar concentrándose en una pantalla que no ve bien, entonces eso cansa muchísimo más, puede llevar a un dolor de cabeza o dolores de cuerpo. También la postura, la altura en la que se pone la pantalla. Por ejemplo, si se usa una notebook sobre la mesa, puede estar muy por debajo del nivel de la cara y la persona tiene que estar con la cabeza flexionada. Entonces, lo ideal es poner a una altura suficiente para que esté al mismo nivel de la cabeza, digamos, del chico, esa notebook, y si es necesario se le pone un mouse o un teclado aparte si va a estar usando mucho estos útiles que son el mouse y el teclado. También existen filtros para proteger la visión, filtros antirreflejos y filtros de protección de luz azul. Los dispositivos modernos, celulares, por ejemplo, ya tienen incluido la posibilidad de poner un filtro de luz azul, y esto protege bastante de ese hecho de no producir suficiente melatonina, ¿está bien?
También la posición en relación a la luz del ambiente. Si uno tiene una luz directa a la pantalla, produce muchos reflejos, eso cansa mucho más. O también si tiene la luz por detrás de la pantalla, uno está también mucho más cansado por la luz directa a la cara. Entonces, tiene que haber una buena luz en el ambiente, pero no tiene que ser directa a la pantalla ni directa a la calle. Y muy especialmente sugerirle a los padres y a los profesores que hagan pausas, que no estén los niños expuestos durante horas y horas a la televisión o a la pantalla, sino de repente hacer una pausa cada 40 o 30 minutos, hacer una pausa de 5 a 15 minutos para descansar la vista, y lógicamente esa pausa no implica no ver otra pantalla, de repente deja de la clase y va a ver la televisión. Eso tenemos que evitar. Por ejemplo, deja de tener su clase en la computadora y el niño sale al patio, hace cualquier cosa, pero no ponerse a una pantalla. O sea, hacer pausas de 5 a 10 o 15 minutos cada 40 minutos de exposición a las pantallas. Correcto. Y doctor, sabemos que ahora uno, si es que presenta estos síntomas, no puede acudir directamente a un servicio de salud por todos los protocolos que se tienen hoy. Ustedes, doctor, personalmente están recibiendo más mensajes, más llamadas de sus pacientes comentándoles acerca de estos síntomas, y por lo tanto, así es que ustedes pueden ver que efectivamente hay un aumento de estos cuadros de cefalea en todos, porque acá no solamente hablamos de niños y adolescentes, adultos también. Sí, en realidad las consultas de urgencia seguimos haciendo. O sea, algunas consultas, yo por ejemplo hago 2 veces a la semana consultorio Sí, para ver los pacientes que no pueden esperar que termine la cuarentena, pues claro. tampoco sabemos cuándo va a terminar. Sí, pero también nos contactan por redes sociales. También la Sociedad Paraguaya de Neurología tiene una página web donde pueden recurrir y tener los datos de los diferentes neurólogos. Pueden hacer probablemente consultas también con otros neurólogos por vía telefónica o por Messenger. A Claro, mí me porque suelen escribir al Messenger o al WhatsApp. sí, porque es la recomendación, doctor, porque de ninguna manera la automedicación. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros los padres ante un síntoma de dolor de cabeza que nos está manifestando un niño? Acá hablamos principalmente de niños porque son los más vulnerables. ¿Qué tipo de medicamento se le puede dar hasta tanto se pueda realizar esa consulta directamente con el profesional, doctor? Primero que nada, lo que hay que hacer es tratar de limitar la exposición a las pantallas que sean innecesarias. Por ejemplo, sabemos que muchos niños tienen que recurrir a la pantalla para participar de sus clases virtuales y eso no le vamos a estar prohibiendo, pero sí podríamos limitar la exposición a la televisión y a los celulares en horas en las que no esté dando clase, por ejemplo. Se puede limitar eso, hacerle las pausas. Podrían darle, no quiero medicarle a un paciente sin conocerle, pero Claro. podría usarse paracetamol. Yo no le daría otra medicación. En las dosis adecuadas para el peso se le puede dar paracetamol para el dolor, pero pueden llamar a su pediatra, a su clínico, si son adultos, o recurrir a uno de nosotros por las redes sociales para que le podamos guiar. En algunos casos son, gracias a Dios, en la mayoría de los casos, los dolores de cabeza son banales, pero sí existen algunos casos de dolores de cabeza que son síntomas Correcto. de alguna enfermedad muy grave y necesitan una evaluación médica. Correcto, doctor. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por estas recomendaciones, porque estamos con un modo diferente de vivir y en el caso de tantos van buscando también la tecnología para poder pasar mejor el tiempo, así que son válidas estas recomendaciones. Muy amable, doctor.